Vamos a dar inicio a la sesión de hoy, jueves 21 de mayo, ¿verdad? Entonces, en las sesiones anteriores hemos estado trabajando con los ciclos, hemos estado trabajando con las condicionales con for, y hemos visto también las selecciones múltiples con case o con while, ¿verdad? Que en otros lenguajes de programación existen. Y entonces en esta también trabajamos pues la parte de direccionar lo que son cadenas de texto, ¿verdad? Y entonces en esta sesión vamos a tratar de continuar viendo pues un poco más de eso, ¿verdad? De lo que estábamos hablando en esas sesiones. Entonces, déjenme ubicarme. Vamos a tratar de ver esta parte que continúa el día de hoy, ¿verdad? Vamos a comenzar a trabajar un tema que se llama listas, ¿verdad? Entonces, que ya son tipos de datos pues más avanzados de los que hemos estado viendo. Entonces el día de hoy comenzaríamos a trabajar con listas, pero antes de comenzar a trabajar con listas, vamos a ver un poco bueno, vamos a entrar directamente a lo que son las listas. Entonces el tema de hoy sería las listas. Tenemos varios temas que vamos a abordar de tipo de datos más avanzados. Entonces vamos a ver lo que son las listas, las tuplas, los diccionarios. Entonces Python tiene un sinnúmero de tipos de datos más complejos, ¿verdad? De los comunes, y que nos sirven para desarrollar diferentes tipos de trabajo. Entonces son abstractos, ¿verdad? Tipos de datos más abstractos. Entonces vamos a ir viendo. Entonces que el concepto de secuencia es muy potente y no se limita a las cadenas. Python nos permite definir secuencias de valores de cualquier tipo. Por ejemplo, podemos definir secuencias de números enteros o flotantes o incluso de cadenas. Hablamos entonces de listas. En una lista podemos, por ejemplo, registrar las notas de los estudiantes de una clase, la evolución de la temperatura hora a hora, los coeficientes de un polinomio, la relación de nombres de personas asistentes a una reunión, etc. Python sigue una notación especial para representar las listas. Los valores de una lista deben estar encerrados entre corchetes y separados por coma. Entonces, esa sería nuestra sintaxis, ¿verdad? Aquí lo tenemos resaltadito en el segundo párrafo del concepto. Dice: Python sigue una notación especial para representar listas. Los valores de una lista deben estar encerrados entre corchetes y separados por coma. Y tenemos los primeros ejemplos que tenemos ahí. Entonces, si se nos pierde el video en cualquier momento, ¿verdad? Estamos en el libro, en la página 183, ¿verdad? 183 del libro, es lo que estamos trabajando en este momento, para que si acaso se pierde, ¿verdad? Donde comienzan las listas, estamos trabajando por ahí, ¿verdad? Entonces voy a abrir también el idle de Python, ¿verdad? Que el IDE por default, y vamos a trabajar pues lo que son nuestras listas. Entonces, para definir esta primera, yo puedo ponerle 1, 2, 3, sería una lista de 3 elementos que contendría los números del 1 al 3, ¿verdad? Podríamos también crear una asignación a una variable, digamos la variable A, que va a contener
la lista que teníamos antes. Decíamos que va entre corchetes y los elementos separados por coma, ¿verdad? Esa es la definición de lista. Entonces, si yo la vuelvo a llamar a la A, tendría sus valores correspondientes, ¿verdad? Entonces, en las listas también podríamos tener, en el caso de números, teníamos del 1 al 3, pero también podemos tener una lista de, digamos, de nombres, digamos nombres. Va a ser igual los corchetes y digamos Juan, coma, entre comillas, ¿verdad? Simples o dobles o triples porque es una cadena de caracteres. Antonia, coma, Luis, coma, María, coma, y eso es lo que tendríamos en esta lista de nombres. Entonces, si yo lo vuelvo a llamar a nombres, me va a devolver pues la lista de los nombres. Las cadenas son cadenas de texto que contienen nombres, ¿verdad? En este caso de personas: Juan, Antonio, Luis, María, etc. También podríamos, realizar operaciones en nuestras listas y podríamos tener, digamos, op de operaciones, digamos, podría ser 1, coma, no se hace ninguna operación, de lo que sería 1 más 1, él haría el cálculo y nos devolvería el valor. 6, división entera con 2, ¿verdad? Y eso nos va a devolver pues 1, 2 y 3, ¿verdad? Yo le doy pop porque sería 1 más 1 nos va a dar el 2 y 6 entre 2 nos da 3, ¿verdad? Que es el resultado entero. Dice que Python almacena las listas del mismo modo que las cadenas, mediante referencia o puntero, ¿verdad? O puntero a la secuencia de elementos. Así, el último ejemplo hace que la memoria presente un aspecto como el que se muestra en el siguiente diagrama. Aquí tengo la variable A y aquí tengo las posiciones de memoria. La posición 0 contendría el valor de 1, el primer valor de la lista. La segunda posición de memoria contendría el valor 2 de la lista y la tercera posición de memoria contendría el valor 3 de la lista. La asignación a una variable del contenido de otra variable que almacena una referencia a una lista supone la copia de únicamente su referencia, así que ambas acaban apuntando a la misma zona de memoria. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Digamos aquí, si yo igualo PA, B igual a A, y yo digo B, me va a generar los mismos valores que tiene A, pero lo que él va a buscar es la ubicación de memoria. No va a crear una nueva ubicación de memoria para los valores de B, sino que simplemente se va a referir a los valores en los que estaban almacenados los valores de A. Si queremos hacer una copia, pues tendríamos que hacer otro proceso diferente, un proceso que no sea de asignación, ¿verdad? Vamos a verlo más adelante. La lista que contiene un solo elemento presenta un aspecto curioso. A igual 1, B igual 1. Entonces vamos a verlo. Si yo modifico la A que teníamos y solo le asigno un único elemento y después llamo a B, bueno, perdón, aquí me confundí, ahí hice la referencia de A de 1. Si a A le asigno una lista con un solo elemento, aquí en el de arriba, si ustedes ven, lo que estoy es buscando el elemento que está en la posición de memoria 1, que sería la 2. Recuerden que comienza en la posición de memoria de la clase anterior, decíamos que comienzan a contar del 0, 0, 1, 2. Entonces, A de 0 me daría 1, A de 1, 2 y A de 3, 3. A de 2, perdón, 3. También podríamos recorrerlo por negativo. A de menos 1 da 3, A de menos 2 da 2 y A de menos
menos 3 da 1. Ahora si yo vuelvo a llamar a B, nos daría en este caso, bueno, en el caso que yo hice B es igual a A, B igual a A, nos daría únicamente 1, ¿verdad? Si ustedes ven lo que pasó en este caso, que después que yo le había asignado a A la mandé a modificar, pero B no se modificó, entonces me mandaba a generar los mismos valores que tuvo una vez en memoria A, pero al hacer el cambio otra vez de asignación de B hacia A, pues me cambia y solo me muestra la lista con un elemento que habíamos creado acá, en este paso, ¿verdad? Entonces lo que tenemos ahí, A de 0 nos dice es el valor, la posición 0 de la memoria va a tener el 1, ¿verdad? Observe que no es lo mismo 10 que 10. 10 es la lista cuyo único elemento es el entero 10 y el 10 como tal es un entero. Gráficamente hemos destacado la lista disponiendo encima de la celda su índice. Si pedimos a Python que nos muestre el contenido de la variable A y B, veremos que la representación de la lista contiene un escalar y la del escalar son diferentes. Entonces vamos a ver. Print A, B. En este caso los tengo igual porque en el caso de arriba ellos habían asociado a B a un valor 1. Vamos a verlo. Vamos a volver a asignarle a B un valor de 1. Vamos a volver a imprimir. Nos va a dar pues el resultado que tenemos esperado, ¿verdad? La lista siempre se muestra encerrada entre corchetes, ¿verdad? Que es una de las cosas que tiene el concepto. Decíamos que va encerrada entre corchetes y sus elementos van separados por comas siempre y cuando haya más de uno. Si hay solo uno, pues no tendría, ¿verdad? Si hay solo uno, no tendría coma. Es suficiente con el primer elemento y los corchetes. Del mismo modo dice que hay una cadena vacía, existe también una lista vacía. La lista vacía se denota por los dos corchetes, nada más, ¿verdad? Entonces podemos voy a ponerlo con otra letra. C sería igual a una lista, a una cadena, una lista vacía. Entonces llamamos C, va a estar en blanco, ¿verdad? O igual, si en vez de llamarla la imprimimos, pues tiene el mismo significado, ¿verdad? C. Va a tirar ese valor. Entonces el A tendría en una posición de memoria el vacío como tal, ¿verdad? Pero está ubicado en memoria, en la posición 0. Página 184, dice el numeral 521, cosas que sin darnos cuenta ya sabemos sobre las listas, y dice que una ventaja de Python es que proporciona operadores y funciones similares para trabajar con tipos de datos similares. Las cadenas y las listas tienen algo en común, ambas son secuencias de datos, así pues muchos de los operadores y funciones que trabajan sobre cadenas también lo hacen sobre listas. Por ejemplo, la función len aplica sobre una lista, nos dice cuántos elementos la integran. Entonces, por ejemplo, vamos a poner len de A de 1 y len de C, digamos que es el que estaba vacío, es 0, ¿verdad? Nos va a dar la longitud, que sería la cantidad de elementos que integran a esa lista. Entonces ahora si yo cambio, digamos, D igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, digamos todos los dígitos, y le digo que me dé la longitud de D, pues me va a dar los 10 valores, ¿verdad?, que tiene. Igualmente si le paso
a la función len directamente la lista, entonces él me va a tirar, digamos, su cantidad de elementos que contiene, es decir que son 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. La longitud de la lista vacía es 0. El operador más dice que concatena listas, igual que hacíamos con las cadenas de caracteres, digamos. Si yo tengo pongo una cadena y digo hola mundo concatenado con 2T5 I, ¿verdad? Que es su grupo. Profesor, y para no porque a esa diagrama ustedes. Bueno, Y le damos enter. lo que yo no quiero es que se acumule, porque como se va a mirar. Ok, tenemos un error de sintaxis porque comencé con comillas simple y terminé con comilla doble, ¿verdad? Entonces no le gustó. Viernes creo que es 3 o 2, algo así, no me acuerdo. Ya te digo. Nos daría, ¿verdad? Una sola cadena sumada pues con el contenido de los textos. Entonces, si yo le hago igual, concateno, digamos, A y C, Entonces, como acá le pone fecha, sería A más C, que son dos listas, me va a dar 1, pues va a sumar los elementos que tiene, digamos que S de suma sería A más B, A más C. Y si yo llamo a S, me va a dar nada más una cadena de 1, pero supongamos que yo vengo y sumo, ahora suma 2, digamos, le va a ser igual a A más B. La concatenación la pantalla. Y entonces yo hago un menú que se construye dinámicamente. Esta solo tiene la parte vacía. Y este menú se va a construir en base a un código. Vamos a ver qué es lo que tengo en B. En B tengo un número, no puedo porque no es una lista. Entonces ese es uno de los detalles que tenemos. Aquí me generó un error porque estaba tratando de concatenar una lista contra un entero. Entonces me manda el error de que solo puede concatenar listas, no enteros. Entonces vamos a concatenar, digamos, suma 2 igual a más D, le habíamos puesto a esta que tiene los dígitos, digamos S2, pues tengo únicamente repetido 2 veces el 1, que el 1 correspondía a A y todos los demás dígitos correspondían a D, entonces se va sumando. Tenemos diferentes operaciones. Las siguientes operaciones que tenemos, el operador de multiplicación, ¿verdad? Que tenemos ahí, pues ¿qué pasaría? ¿Qué es lo que haría con una lista? Digamos que yo tengo A por 5, digamos. Me va a dar el mismo 5, el mismo A, que es 1, la lista que contiene el elemento 1, 5 veces, ¿verdad? Ahora, si yo agarro el elemento D, digamos, y lo multiplico 3 veces, nos va a dar pues los dígitos del 1 al 0, 1, 2, 3, 4 hasta el 9, después el 0, otra vez 3 veces, ¿verdad? Eso es lo que haría la multiplicación. Dice, has de tener en cuenta que tanto el operador de suma como el de multiplicación generan nuevas listas sin modificar las originales. Observa este ejemplo. Dice, ahora vamos a ver un ejemplo diferente. A igual, vamos a ir haciéndolo. A igual a 1, 2, 3. El B es igual a A más 4
y C es igual a B. Dice que la memoria nos quedaría del siguiente modo. Entonces en el primer momento A ubica en las posiciones de memoria 0, 1 y 2 los elementos 1, 2 y 3. En el segundo B a los primeros elementos de memoria únicamente les agrega el 4, ¿verdad? El elemento número 4 en la tercera posición de memoria. Y después el C lo que hace es mandarlo a apuntar a la posición de memoria que tenía B. La asignación de A a B deja intacta la lista A porque apunta al resultado de concatenar algo a A. La operación de concatenación no modifica la lista original, reserva memoria para una nueva lista con tantos elementos como resultado de suma, de sumar la longitud de las listas concatenadas, y a continuación copia los elementos de la primera lista seguidos por los de la segunda lista en la nueva zona de memoria. Como asignamos a B el resultado de la concatenación, tenemos que B apunta a la lista recién creada. La tercera sentencia es una simple asignación a C, así que Python se limita a copiar la referencia, ¿verdad? No copia el contenido de la lista, sino nada más la referencia de la memoria donde estaba la anterior lista. El operador de indexación también es aplicable a las listas, y eso lo estudiamos en la cadena de caracteres, y ahora lo vamos a ver. Entonces, por ejemplo, para A, el elemento U, digamos A de 0, yo podría llamar al primer elemento que contiene. Dice que A de 0 es el 4. Vamos a ver, si yo mando a llamar A, solamente tiene 4 en este momento. Entonces, sí, porque aquí en este segundo le mandamos a decir que B era igual a A y A era igual a 4, ¿verdad? Entonces, con eso quedó pues ya asignado. Y C decíamos que era igual a B, entonces nos va a quedar que vale eso. Entonces, veamos en el caso de D, digamos, D tiene de todos los dígitos. Por ejemplo, yo puedo recorrer D de 0, es el número 1, D de 1, me va a dar el 2, y así hasta que llegue al D de 9, ¿verdad? D de 9, que sería el elemento 0, que es el elemento décimo. También yo puedo ir hacia atrás, ¿verdad? Entonces podemos decir D menos 1 nos daría el 0, que es el último elemento. Entonces comienza en el negativo hacia acá, ¿verdad? Del menos para acá. Entonces el D de menos 9 sería el último. Menos 10 sería, perdón, el último. Nos va a dar este 1 que tengo acá, ¿verdad? Porque comienza en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 hasta el 1. D de menos 10. Si yo lo quiero recorrer de atrás hacia adelante, ¿verdad? Si lo recorro de adelante hacia atrás comenzamos en 0, pero si lo recorro de atrás hacia adelante comienzo en menos 1 hasta el número último. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Y la función es, tener aquí el código, y te manda, te redirecciona a esta de favor, la SP. Entonces la SP es la que... Entonces vamos a ver algunos casos interesantes que nos presenta, por ejemplo la cadena. Ahorita a las 1:40 tengo yo. Un grupo, y después hasta las 3:40 el otro. ¿Sí? Bueno, sí, estoy ahorita en línea trabajando. Entonces, tendríamos 1, 2, 3 por este otro. Vamos a ver qué nos representaría acá en este caso. Telecomunicaciones. Telecomunicaciones, sí, se llama receptores la clase. ¿Cómo no? Sí.
Y eso dice que nos dio 1. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ahí? Pues dice en este ejemplo, el primer par de corchetes indica el principio y final de la lista, formado por el 1, el 2 y el 3. Y el segundo par indica el índice del elemento al que deseamos acceder, que es el primero, es el 0. En otras palabras, estoy haciendo lo mismo que hacía anterior, haciendo las referencias de, digamos, vamos a ver cuando tiene A, no, digamos que A valdría 1, 2, 3. Entonces yo pongo A de 0, da 1, ¿verdad? Que sería el primer elemento, comienza en 0, 0, 1 y 2, igual que lo hubiera puesto directamente la lista como tal, 1, 2, 3, la lista, y después ponerle la posición de memoria que quiero que me devuelva, que sería la posición, esta posición 0. Un problema con la máquina, no levanta. Sí, entonces en la 1 tengo la 2 y en la 2 tengo la 3. Si yo pusiera un valor de 3, me va a dar error porque ya se acabaron. Me va a decir, dice fuera del rango, ya no tiene. Pero sí podríamos continuar con los negativos, como decíamos, de menos 1 nos dio 3 hacia atrás, de menos 2 nos daría 2, y de menos 3 nos daría el 1, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos allí, ¿verdad? Es lo que tenemos allí en este momento. Voy a reiniciarla, voy a sacar la información de ahí para que la miren y se la voy a mandar por el WhatsApp. Le voy a hacer un archivo de ahí para mandársela. Entonces es lo que tenemos ahí, ¿verdad? Porque la lista no me deja ver. Dice que aparecerá por pantalla, dice, al evaluar 1 de 0 y al evaluar 0 de 0. Entonces al evaluar 1 de 0 va a volver 1 y evaluar el vacío de 0 pues me va a dar vacío, ¿verdad? Entonces lo podríamos probar nosotros. Sí, lo voy a reiniciar para Me va a dar el 1. saco la información y se les mando el código. Vacía de 0 también funciona, ¿verdad? El vacío de 0 no tiene porque es un campo vacío sin elementos. No tiene, entonces no hay elementos a los cuales recorrer. Dice, de todos modos, no te preocupes por esa notación un tanto confusa, lo normal es que acceda a los elementos de lista que están almacenados en variables, con lo que rara vez tendrás dudas. Dice, A igual 1, 2, 3 y A de 0 nos va a dar 1. También el operador de corte es aplicable a las listas. A igual 1, 2, 3, A de 1 al 1. Entonces eso es para sacarlo por rango. Entonces, por ejemplo, A del 1, 2 puntos al menos 1 nos va a generar 2, ¿verdad? Entonces entre el 1, que sería 0, 1, el segundo elemento de A, ¿verdad? Que A es este, el segundo elemento es 2, hasta el elemento menos 1, que menos 1 sería el 3, pero eso no se toma en cuenta, el menos 1, entonces solo nos devolvió el elemento 2, ¿verdad? O podríamos decir que comience en un determinado punto, digamos A de 1 hasta el final, ¿verdad? Solo le doy los 2 puntos y queda abierto para que me genere el resto. Entonces comenzó en el A de 1, que es el 2, y me dio el resto de los elementos. Podría hacerlo, digamos, digamos que quiero ir del 5 al 10, sacar en D, del 5 al 10 sería del 4, 2 puntos en adelante, ¿verdad? Y eso nos va a generar, ¿verdad? Del 5 hasta los elementos que siguen, ¿verdad? Porque como es uno menos, porque comienza en 0, entonces yo le pongo C4 y del 4 en adelante, que sería comenzar del 5 en adelante. Es lo que tenemos ahí, ¿verdad?
para ir haciendo recortes pues de diferentes tipos. Dice el iterador, página 186, el iterador for in también recorre los elementos de una lista. Entonces, por ejemplo, for i, vamos a hacerlo acá para irlo probando. For i in la lista 1, 2, 3, para i en los elementos de la lista, 2 puntos, print i, imprimir y nos va a imprimir cada elemento de la lista. Y nos imprimió 1, 2, 3. Para cada elemento en 1, 2, 3 imprimir cada elemento. Hemos hecho anteriormente, dice, bucles que recorren con la función range, ¿verdad? Recuerda que puedes combinar las funciones list y range para construir cómodamente una lista de valores. Entonces, por ejemplo, podríamos hacer, digamos en el caso que tenemos por acá, for i in range, ¿verdad? La función range la ocupamos para crear listas de números que la ocupábamos en el bucle for. Esto nos hacía lo mismo que en la versión de arriba, y podríamos crear a igual list, ¿verdad? Que es la función para crear una lista con el rango que nosotros le vamos a poner. Entonces eso nos crearía print, ¿verdad? La lista que tenemos por ahí. Dice, una forma corriente de construir listas que contienen réplicas de un mismo valor se ayuda con el operador multiplicación. Supongamos que necesitamos una lista de 10 elementos, todos los cuales valen 0. Podemos hacerlo así, 0 por 10. 0 por 10. Nos va a dar 10, 0 por 100, digamos. Por 20. ¿Verdad? Nos va a dar la cantidad. Ahí tenemos los ejercicios 207 y 208, ¿verdad? De las listas. Y después tenemos el 209, el 210 de las listas, ¿verdad? Entonces vamos a concluir con la comparación de listas. Es decir, para comparar pues ocupamos siempre nuestros operadores de comparación que ya habíamos utilizado en todos los casos, que es 2 veces igual, o el signo de admiración hacia abajo igual, que quiere decir no es igual o es distinto a, ¿verdad? Que son los que ocuparíamos también para comparar nuestras listas. Entonces vamos a hacer aquí un ejemplo. 1, 2, digamos que tenemos A ya una lista. Yo puedo decir A es igual a la lista que tiene solo 2 elementos, nos va a decir falso. A es igual a la lista que tiene 1, 2, 3 elementos, y me dice que sí, es verdadero, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos ahí. También podemos usar los operadores es menor, es mayor, es menor o igual y mayor o igual, que funcionan con listas, como del mismo modo que con las cadenas. Pues al final y al cabo, tanto cadenas como listas son secuencias. Tomemos por ejemplo el operador menor al comparar listas 1, 2 y 3. Vamos a ver. A es menor que la lista 1, 2, 3. Dice que es falso. A es mayor que la lista 1,
2, 3. Dice que nos da falso. Entonces él, como nos dice aquí en la teoría, va a ir comparando elemento por elemento hasta encontrar pues que sí coincide. Entonces, por ejemplo, si yo pusiera otra lista en la que A es mayor que 1, 2, vamos a ver qué va a pasar. Dice que sí, ¿verdad? Porque obviamente que A tiene 3 elementos y el que pusimos acá, esta lista, solo tiene 2 elementos, entonces sí es mayor. Entonces podría poner, digamos que M que sea igual a 1, 2, digamos. Podríamos poner que M es menor que A, me va a dar verdadero, ¿verdad? Entonces, para hacer las diferentes comparaciones, entonces ahí tenemos los ejercicios 209 también y 210 para que vayamos trabajando. Entonces son 4 ejercicios que podemos sumar ahí para que ustedes los realicen: 207, 208, 209 y 210, lo que es lo mismo del 207 al 210, que tiene que ver con lista, ¿verdad? Por el día de hoy vamos a quedar por aquí. Yo solo les voy a subir esta pequeña sesión de clase, ¿verdad? Y pasaríamos pues el día de mañana a trabajar, a completar el conocimiento de lista y entrar a ver tupla, ¿verdad? Que es otro tema que tendremos. Entonces, por mi parte sería todo y nos veríamos pues el día de mañana. Si hay alguna duda o alguna pregunta, pues la podemos ir realizando a través de la plataforma, o el día de mañana pues la vemos cuando ya hayan ustedes practicado los ejercicios, para darle un poco más de tiempo de consolidación de los conocimientos, ¿verdad? Entonces, que tengan buenas tardes.